Jair Bolsonaro, el ultraconservador y liberal mandatario de Brasil, ha tenido una cucharada de su propia medicina. Este personaje, que en más de una oportunidad había coqueteado públicamente con el autogolpe, está procesando en estas horas la renuncia de los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas de su país, quienes han renunciado en paralelo, ¿sí? El general a cargo de la Fuerza Aérea, de la Armada, la Marina y del Ejército. De hecho, han salido voces que le han dicho: no vas a traer la política a los cuarteles, no somos tu partido político. Un poderoso mensaje a la élite que gobierna el Brasil, pero sobre todo un poderoso mensaje que ha salido desde Bolivia. Y acá es algo que es importante que lo notemos, ¿sí? Aún se siente la onda expansiva de la decisión de las autoridades judiciales bolivianas de llevar a juicio penal a los golpistas del 19 de noviembre del 2019. Esa onda expansiva ha llegado a toda América Latina, a todos los rincones de la patria grande. Y en Brasil, los militares han tenido que darse cuenta que ese es un camino de no retorno, que los golpes y los autogolpes son delitos, de acuerdo a todas las constituciones de los países de Latinoamérica. Y quien se atreva a quebrar el orden constitucional tendrá que enfrentar a la justicia. Difícil camino para aquellos que ya no tienen por dónde retroceder. Me refiero, por ejemplo, al ex juez Moro, al ciudadano Moro, que ha quedado demostrado, conspiró para evitar que Lula fuera presidente. Ahora, quien se ve en problemas es Bolsonaro. Tiene más de una solicitud de juicio político por decisiones que ha tomado, pero esta en particular le va a traer problemas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por estar en el canal El J Prensa Alternativa, voz de la patria grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Activa la campanita. ¿Quieres ayudar a sostener económicamente este canal? Puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal, que aparece en la descripción de este video. A Jair Bolsonaro se le va a recordar por una serie de desaciertos, frases tristes para la historia, pero sobre todo habrá de recordársele como el más funesto de los personajes que pudo estar al frente de esta nación en tiempos de la pandemia. Quien ha sido muy crítico con el mandatario ha sido su propio ministro de Defensa, el señor Fernando Acevedo, ¿sí? Bueno, él ha sido un permanente crítico y un permanente límite a algunas decisiones que intentaba tomar este sujeto, como el que, por ejemplo, el de tener una presencia más allá de lo constitucional en los estados en los que los gobernadores han decidido implementar confinamiento por el tema de la pandemia. Bueno, al consiguiente retiro del ministro de Defensa, el general del Ejército, Leal Pujol, el general o el almirante Ilques Barbosa y el general de la Fuerza Aérea, Antonio Bermúdez, han presentado su renuncia. Una renuncia con olor a esta te la vamos a cobrar. ¿Qué pasa?
Todos estos personajes que he mencionado han sido parte de las Fuerzas Armadas, indudablemente, durante las últimas décadas. Y es muy probable que la mayoría de ellos estaban entre comandantes a coroneles, subiendo a coroneles o ya como coroneles en los tiempos de Lula y en los tiempos de Dilma Rousseff, ¿sí? Ahora que Lula comienza a fortificarse, a fortalecerse sería la expresión, incluso no porque uno utiliza la expresión fortificarse en las ciudades, ¿ya? La gente está aglutinándose en torno a Lula, entonces se siente claramente que en los cuarteles no tienen ninguna intención de jugar el jueguito de Yanine Áñez. Saben la poderosa figura democrática de Lula, de un hombre que tuvo el valor de procesar para sí más de 500 días de prisión, más de 500 días de prisión. Y dijo, está bien, aguanto esto. ¿Ya? Y salió victorioso, sonriente, enamorado porque se casó. Apenas salió, se casó de nuevo a los 73, 74 años Lula. ¿Ya? Lula es una figura poderosísima en el Brasil. Y a nadie se le va a ocurrir, ni siquiera desde los cuarteles, jugar a la de Áñez, porque saben el destino que les enfrentaría en tiempos de la democracia y la patria grande. Abandonado en su locura, Jair Bolsonaro apostó por un golpe, pero el golpe se lo dieron a él. La cúpula militar de Brasil se encuentra literal, sin cabeza, luego de la dimisión de sus líderes, producto de la obsesión de Jair Bolsonaro en apropiarse de las Fuerzas Armadas para satisfacer sus anhelos. Bolsonaro había coaccionado a la milicia para enfrentar a los gobernadores no alineados con sus políticas y negacionismo respecto a la pandemia, que sigue azotando a Brasil y ya provocó el deceso de más de 315,000 personas. Levanten la cuarentena, era el grito de Bolsonaro, ensalzando a las tropas a tomar por la fuerza a los estados y revocar las medidas de confinamiento. Este desconcierto generó la salida del exministro de Defensa Fernando Azevedo, tras varios meses de tensión con el líder fascista. El respaldo al general Azevedo y en contraposición a las locuras de Bolsonaro, han renunciado al cargo los jefes militares Leal Pujol del Ejército, Ilques Barbosa de la Marina y Antonio Bermúdez de la Fuerza Aérea. Ha sido un hecho histórico y un baldazo de agua helada para Bolsonaro, quien buscó hacer de las Fuerzas Armadas una fuerza política. Bolsonaro se resiste a perder y pretende subordinar a los militares para gobernar a su gusto. Estos que renuncian tampoco es que son unos angelitos democráticos e institucionales. La cúpula de las Fuerzas Armadas en Brasil ha jugado en su momento a favor de los intereses de la élite, ¿sí? De hecho, en su momento invitaron, entre comillas, al Tribunal Supremo a condenar a Lula. De hecho, en este momento hay más de 6,000 posiciones de poder dentro del gobierno de Bolsonaro ocupado por militares, por oficiales. ¿Sí? Entonces, no es que tampoco se haya resuelto y que aquí el asunto ya camino de rosas democráticas. No, cuidado, este es un punto de inflexión. ¿Ya? Lo que sí queda claro es que la cúpula militar está enfrentada a los intereses de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro ya es un fardo incargable, nadie lo quiere. Escúchame, Jair Bolsonaro, nadie te quiere, se están deshaciendo de ti. ¿Ya? Y estos mismos que se van saben que en su momento le jugaron chueco a Lula. ¿Ya? Saben que las posiciones de poder dentro del gobierno de Bolsonaro generan mucho dinero. Ahí hay mucho dinero de por medio también, pero en los oídos les resuenan los eventos de Bolivia.
¿no? Aquellos generalotes que salieron a sugerirle a Evo que renuncie, ¿cuál es su condición ahora? Y si así reaccionó el pueblo de Bolivia, ya saben ahora cuál podría ser la reacción democrática e institucional del pueblo de Brasil. El fantasma de un golpe. El destino ha sido riguroso con aquellos que se han manchado las manos orquestando el quiebre de la democracia, y ocurrió muy cerca de Brasil en el 2019. El recuerdo fresco de la dictadura de Yanine Áñez en Bolivia y su triste pero merecido final tras las rejas invita a reflexionar a la milicia sobre las consecuencias de complacer el apetito de poder e involucrar a las Fuerzas Armadas en la política. De ello puede dar fe el excomandante del ejército boliviano Sergio Orellana, hoy prófugo y con orden de aprehensión tras haber alentado al gobierno de facto. Pero el escenario actual ya lo había advertido meses atrás el excomandante brasileño Leal Pujol, quien renunció recientemente a la jefatura del ejército en respuesta a Bolsonaro. No queremos ser parte de la política, mucho menos dejarla entrar en nuestros cuarteles, fue lo que concluyó el año pasado ante las constantes incoherencias de Bolsonaro. Pero este intento fallido por acomodar las piezas a su antojo podría costarle caro al ultraderechista. Ese tórrido romance que tiene Jair Bolsonaro con el autogolpe le ha llevado a enfrentarse con la élite, con la cúpula de las Fuerzas Armadas en su país. Insisto, no porque éstas sean muy demócratas ni institucionales, sino que ya están viendo cuál es la corriente en Latinoamérica y que ya no se toleran ese tipo de actitudes. Bueno, pero esto no solo le ha enfrentado a la cúpula de los militares en su país, le ha enfrentado a sus adversarios, que son muchos, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Muchos que estuvieron a un principio con él y que ahora quieren cruzarse a la vereda de al frente y que ya han iniciado una causa, un juicio político precisamente por esta decisión, por estas formas políticas de Bolsonaro. Él insiste y va directo como un bólido hacia una pared de concreto. Él, con el nuevo ministro de Defensa, dice: no, vamos adelante, vamos adelante. Bolsonaro está tallando en piedra su destino de manera irreversible. Así terminan los golpistas. Un juicio político es lo que le espera a Jair Bolsonaro tras intentar adueñarse de las Fuerzas Armadas para consolidar su plan. Delito de responsabilidad contra el libre ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales. Es la denuncia que preparan los legisladores de la oposición contra el fascista. Y es que Bolsonaro ha traicionado la Ley 1-079, contemplada desde 1950 y que alude a los mandatarios que inciten al personal militar a desobedecer las normas. Lo acusan de utilizar a las autoridades subordinadas para abusar del poder, en un pedido que aumenta a 68 las solicitudes de juicio político en su contra. Todo un récord, Jair. Pero Bolsonaro no aprende, y pese a todo lo mencionado, ha acomodado a Walter Braga Neto como su ministro de Defensa, esperando tal vez que interceda por él, para recuperar su peso en los cuarteles. Bolsonaro, quien se encuentra al borde del abismo, quiere arrastrar a Brasil a su caída. Walter Braga Neto es un general del ejército de Brasil que ha asumido la cartera o el Ministerio de Defensa en su país. Y es un personaje apocalíptico, literal, porque este va de la mano, codo con las políticas, ¿sí?, de Jair Bolsonaro. Lo que les enfrenta, o lo que podrían enfrentar ambos personajes, pero sobre todo Jair Bolsonaro, sería un juicio de dimensiones bíblicas, en la que ningún pseudo pastor protestante, en la que ningún pseudo
pastor, porque estos son pseudos, no son cristianos de verdad. Son aquellos personajes a quien Cristo expulsó de los entornos del templo, cuando los encontró comerciando con la fe. Estos pastores, estos falsos pastores protestantes pentecostales, ¿sí? Bueno, ese es el grupo que lo apoya a Bolsonaro. Bueno, lo que tiene enfrente es un juicio de dimensiones bíblicas, literal, e incluso apocalípticas para los neoliberales, porque se les acabó el tiempo. Para mí, que Bolsonaro tiene 666 clavado en la frente, ¿ya? Porque lo que tiene frente a sí es el fin de un tiempo. Y él, la terquedad de irse contra la pared con la brutalidad de alguien que no entiende qué es lo que está enfrentando. Vuelvo a insistir en un tema. El 2020 fue un año que cambió la historia de la humanidad y el 2021 es el año iniciático de un nuevo vector de la historia. A partir de este momento se comienza a escribir una nueva fórmula para definir nuestra realidad geopolítica. Las decisiones que ahora tomemos serán fundamentales para determinar nuestra realidad en los próximos años. La potencia del norte necesita entender que la patria grande puede ser el mejor aliado que necesita en tiempos de la multipolaridad en la que surgirán India, China, Rusia, Turquía, incluso Sudáfrica. ¿Sí? Van a surgir elementos que no tenían el poder hasta hace muy poco. Y si se consolida una cultura integracionista en Latinoamérica, en la patria grande, este espacio geopolítico será el mejor aliado de la potencia del norte, pero no en los términos de la doctrina Monroe, no en los términos del señor Kissinger. Eso se acabó. Con toda la tristeza que nos causó, con todos los Pinochets y los Videla y todo lo que significó, ya se acabó. Lo estudiaremos en los libros de historia y nos servirán para reentendernos. Pero a partir de ahora, la potencia del norte tiene que entender que nuestros vínculos cambian para siempre. Y les conviene que nos llevemos bien por el beneficio mutuo. Ese es el gran dilema que tienen que enfrentar y esa es la gran oportunidad que tenemos que tomar los ciudadanos de la patria grande. Bueno, me despido. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por haber estado en el canal El J Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Activa la campanita. ¿Quieres ayudar a sostener económicamente este canal? Puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal. Bueno, ahora sí, me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tupananchis Kama, hasta volver a encontrarnos.